Cuando se habla de Grupo B, todos nos acordamos de los Audi 4, Ford RS200, Lancia 037 y Delta S4 o el Renault 5 Turbo, entre otros. Pero, ¿sabes que se homologaron 50 modelos distintos en Grupo B? ¿O que hay varios Grupo B rusos? Hoy os traemos algunos Grupo B raros y otros sorprendentes. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Entre el 1 de enero de 1981 y el 1 de junio de 1986 se homologaron en Grupo B 39 coches y 11 prototipos distintos. Algunos que te sorprenderían. Por ejemplo, ¿sabes que el Seat Fura, una versión de 1.6, estaba homologado en Grupo B? Pero es que además hay más rarezas. Por ejemplo, coches tampoco racing, tampoco deportivos, como el FSO Polonez 2000, el Moskvich 2141, el Daihatsu Charad o el peculiar, pero para mí muy atractivo, Lada 2105, que se puede considerar el primer Grupo B ruso. Pero es que hay que tener en cuenta dos cosas que muchas veces se olvidan cuando se habla del Grupo B, porque en el Grupo B había muchas categorías. La más gorda era el Grupo B12, que eran los tope, eran los Audi, los Grupo B conocidos, pero había Grupo B más pequeñitos. Y luego hay otra cosa que también se olvida, que es cierto que el Grupo B nace pensando en los coches de rally, pero en un momento dado se piensa que bajo este reglamento se pueden hacer competiciones también en circuito, y eso explica la presencia de algunos coches. Habrá sorpresas, pero antes de seguir os voy a dar una buena noticia. Tenemos un nuevo patrocinador, pero esta vez no es una marca de coches, ni una empresa de seguro, ni de recambios, ni de coches clásicos, no. Esta vez es una marca de higiene y belleza masculina. Yo creo que es algo que nos va a venir muy bien y además nos vamos a divertir. Solo os pido un minuto y medio. Bueno, os pido un minuto y medio y que nos olvidemos de tópicos, eso de el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, porque antes usabas una cremita hidratante o te arreglabas las uñas y eras un blandito, y eso ha cambiado. Vamos a hablar de hombre a hombre y vamos a dejarnos las vergüenzas a un lado. Vamos a ver, Manscaped me han mandado algunos productos. Bueno, por ejemplo, este kit que me encanta porque es como herramientas de precisión, es una chulada, que sirve para recortarse las uñas, llevarlas como Dios manda, pero también para las cejas, porque estos pelos así que salen en las cejas, que pareces Gargamel, son espantosos. Y luego también tenemos esto, que se llama la recortadora Wet Watcher, que esto es para los pelos de la nariz y de las orejas, porque, a ver, no nos engañemos, eso de llevar pelo que sale de la nariz vamos, es espantosamente feo. Y luego está lo que llaman el Perfect Package 4.0, que son un montón de cosas, la verdad, todas ellas muy interesantes. Por ejemplo, tienen una chulada que es la Lawn Mower. Esto, que se puede usar debajo en la ducha, si quieres, te sirve para quitarte los pelos de esas zonas delicadas que no hace falta detallar cuáles son, ¿no? Es una forma de quitarte el vello de esas zonas sin peligro de hacerte daño. Pero lo mejor es que si lo compras a través de Garaje Hermético tienes dos ventajas. Primero, dos regalos: ropa interior y este neceser que, según Rodrigo, es una bolsa de viaje. Para mí es un neceser. Y lo más importante, un 20% de descuento. Puedes encontrar un enlace para conseguir ese descuento en el texto descriptivo de este vídeo. Yo os digo una cosa, ya he comprado un par de paquetes para un par de amigos que creo que lo necesitan y que les va a venir muy bien. Me hace mucha ilusión este patrocinador porque es salirnos de los caminos trillados, pero también para que veáis que en Garaje Hermético nos preocupamos de vuestros coches, pero también de vosotros. Volvemos, ya mucho más guapos y más aseados, a hablar de lo nuestro, que es hablar de coches. Vamos a ver esa lista de 10 Grupo B que yo creo que para muchos de vosotros serán desconocidos. Y ojo, os digo una cosa, la fecha que figura entre paréntesis es la fecha en la que se homologó, no la fecha en que se fabricó. Alfasud Sprint 6C. Empezamos fuerte este vídeo con un coche que a mí particularmente me parece muy interesante y muy bonito, muy particular. Bueno,
os pongo un poco en antecedentes. A comienzo de los 80, pues Alfa Romeo no atravesaba su mejor momento económico y deciden que una forma de hacer publicidad a la marca es creando su propio Grupo B. Y es como nace este coche. Se cogió la base del Alfa Sud Sprint, que es un coche muy bonito, y se realizó un prototipo con muchos cambios y muy importantes. ¿Cuál era el más importante de todos? Bueno, el más importante de todos es que se le puso un motor V6, el famoso tipo Buso, que por cierto suena tan bien, y además se puso central, no por supuesto no delantero. Y además, bueno, al final era como hizo Renault con su 5 GT Turbo, la propulsión era a las ruedas traseras. Bueno, la verdad es que el coche, como podéis ver, era un coche bastante interesante. Este coche se presentó en sociedad en 1982, primero ante un grupo de periodistas muy acreditados en el circuito de Monza y luego, posteriormente, se pudo ver en el Salón de París. Y a partir de ahí es donde estos modelos empiezan a desaparecer y las certezas dejan lugar a las especulaciones, pero no pasó de fase de prototipo. BMW M1. La historia del primer superdeportivo de BMW empieza en 1978 y es un coche del que se produjeron nada más que 456 ejemplares. Se presentó, como os digo, en el Salón de París de 1978 y su diseñador había puesto en el guión que era Giorgio Giugiaro. Y me ha dicho, será Giorgetto. Bueno, es que honestamente no sé si en la partida de nacimiento de Giorgetto o de Giorgio Giugiaro no sé qué figura, pero como todos sabéis, Giorgio es Jorge y Giorgetto en castellano se podría traducir como Jorgito. Realmente él, todo el mundo, y en eso tiene razón Rodrigo, se le ha hecho llamar Giorgetto. Bueno, en este superdeportivo diseñado por Giugiaro, muy bonito, pues se metió un motor bien gordo, el motor M88/1, que eran 6 cilindros con doble árbol de levas, 3,5 litros y alimentado por un sistema de alimentación Kugel-Fischer. Era un motor que daba 277 caballos a 6.500 revoluciones. Este coche nunca corrió en rallies, pero sí corrió en circuitos. Primero en una serie que se llamaba Procar. Esta serie Procar fue muy interesante, muy espectacular, porque era una especie, vamos a llamarlo así, de copa monomarca, no voy a decir de copa de promoción, donde algunos especialistas en turismos corrían con los pilotos de Fórmula 1. Y por cierto, había bastantes cacharrazos, porque los pilotos de turismo estaban como locos por demostrar que eran mejores que los pilotos de Fórmula 1, y los pilotos de Fórmula 1 no pensaban que ningún recién llegado les adelantase. Pero es que luego este coche, ya bajo el reglamento de Grupo 5, corrió en circuitos con un reglamento, como hay un vídeo que lo cuenta, muy liberal, se le metió un turbo y llegó a haber versiones que llegaban a los 900 caballos de potencia. Un detalle que me ha hecho ver Rodrigo, que figura en el guión, no se me había olvidado, que el motor, este motor, yo creo que muchos lo sabéis, es un motor de 6 cilindros en línea, no en V. Visa 1000 pistas. Este coche es muy interesante porque es el eslabón perdido que une al primer Citroën 4x4, que fue el Citroën 2 caballos Sahara, muy interesante, ha salido en varios vídeos, entre otros en el vídeo de los coches con 2 motores, con el Citroën, que también hablaremos de ese coche aquí, BX4TC, que era un Grupo B, ¿no? Este coche era muy interesante, pesaba solo 850 kilos, llevaba un motor pequeñito de 1.360 centímetros cúbicos y 112 caballos, pero que se preparaba, se elevaba la cilindrada a 1440 y llegaba a dar 140 caballos, con una punta que se acercaba a los 200 km por hora. De este coche se fabricaron 200 unidades, que eran las necesarias para homologarla en Grupo B. Bueno, contra los Grupo B grandes no tenían nada que hacer, pero en campeonatos regionales y nacionales, y especialmente en rallies de tierra, estos coches dieron muy buen juego. BX4TC Grupo B. Me repito con esto porque ya lo dije en otro vídeo, es que de verdad cuando vi estas fotos, sobre todo la de perfil, en una revista, pues pensé poco menos que era una broma. Pero bueno, es que este coche le pusieron un motor, el BX original era transversal, a este se le pusieron longitudinal, un motor de 2,2 litros que con turbo daba 360 caballos. Lo que pasa es que iba muy adelantado, ahí colgado, bueno, el coche nunca fue bien. Y solo, bueno, participó en tres ocasiones y solo consiguió un 6º puesto. Yo creo que más que mérito del coche
fue mérito del piloto, un piloto que volveremos a hablar de él, que es Jean-Claude Andouet. Charade 926 Turbo. Este cochecito, participó como Grupo B nada menos que en 4 pruebas del Mundial. Tenía un motor, que no lo he puesto aquí, pero era un 3 cilindros de 926 centímetros cúbicos con carburador y turbo que daba una potencia terrorífica, 75 caballos a 5.500 revoluciones. Por supuesto, era tracción delantera y muy ligero, era un coche que pesaba solo 650 kilos. Y una curiosidad, el Charade en general se vendió mucho en Sudamérica, pero es que este coche, este Grupo B, también se fabricó en Argentina, prácticamente idéntico. Ferrari 308 GTB. Este es otro hijo del reglamento del Grupo B. Ferrari nunca había estado interesada en los rallies, pero no sé por qué. De repente, pues en 1978 pensó en correr en rallies y homologó este coche como Grupo B, el 308 GTB. Lo cierto es que este coche no iba bien en rallies. En rally de tierra pues, no iba bien, pero es que en rally de asfalto era un coche complicado, era complicado de conducir, de poner a punto. Fue otra vez, ya os he dicho que volvería a hablar de él, un piloto muy bueno y especializado en coches raros, que era Jean-Claude Andouet, que consiguió que los resultados llegasen. Y este coche, con este coche, llegó a ser campeón de Europa de rallies. Lada VF TS. El 1 de octubre de 1982, Lada homologa en Grupo B este coche que se llama 2105 VF-TS. Contaba con unos 170 caballos de potencia y tenía el mismo chasis que el Fiat 124. Vamos, para que los españoles sobre todo nos hagamos una idea, eran como nuestro FU o nuestros FL aquí españoles. Bueno, hizo alguna que otra incursión modesta en el Mundial y todavía hoy es un coche muy usado en campeonatos locales en Europa del Este. Ojo, la mayoría de ellos son réplicas. A mí me parece un coche interesante y me gusta, le tengo cariño. Es que hay a veces que comentamos cosas fuera de cámara que me parece interesante contarlas. Es que es verdad que este coche era como los 124 españoles, los FL y tal, pero con esa estética rusa. Los rusos me caen muy bien, pero para el tema de la estética comentamos que no tiene mucha sensibilidad, porque incluso cuando le ponen aletines o alerones y tal, lo hacen como así, como cuadrado, como a cortes, ¿no? Pero bueno, el coche, como os decía, es un coche raro y ya sabéis que a mí las rarezas me encantan. Peugeot 504 Pickup. A ver, este coche lo tenía que poner aquí, porque, vamos a ver, Peugeot ya tenía interés en los rallies en 1982. Peugeot había tenido mucho éxito en los rallies africanos con sus 504, tanto la berlina como el Coupé V6. Y yo no sé a quién se le pasó por la cabeza homologar en Grupo B un pickup, es que no lo entiendo. Bueno, para un coche que tenía un motor de solo 2 litros, una distancia entre ejes muy larga, una caja ahí que en un coche de rallies no sé qué pinta, pero bueno, lo cierto es que este coche corrió y además en el Rally Costa de Marfil consiguió participar y acabar y teniendo como piloto a un keniata que se llama Dave Horsey. Lo más alucinante, esto fue en 1984, quedó quinto. Peugeot 305 V6 Rally. Este modelo tenía más sentido y en realidad fue el precursor del todopoderoso, el coche de más éxito en el Grupo B, estoy hablando del Peugeot 205 Turbo 16. Bueno, Peugeot, como os digo, en los rallies africanos siempre había tenido mucho éxito porque los Peugeot eran duros, no digo que ahora no lo sean, pero en esa época se destacaban de los demás y tenían además en el mercado africano un mercado muy importante. Eran duros como piedras. Así que crearon este coche que, bueno, ya sabéis que hicimos un vídeo específico hablando de Grupo B y ahí contamos cómo Peugeot quiso dar el salto al Grupo B de verdad, y este coche, que nunca pasó de la fase de prototipo, sirvió para diseñar el 205 Turbo 16. Porsche 959. Me atrevo a decir una cosa a riesgo de que los porchistas se enfaden cuando digo que este coche fue un fracaso, pero os voy a explicar por qué. Cuando Porsche diseñó este 959, lo que quería realmente era hacer el deportivo definitivo, un coche cargado de tecnología, y eso lo consiguió, porque como coche de calle, el 959 era un coche espectacular, pero como coche de rallies no llegó a participar ni en un solo rally. ¿Por qué se homologó este coche en Grupo B? Bueno, ya os lo he contado que
rondaba por la cabeza de Porsche entrar en rallies. Pero primero por temas económicos y luego porque el reglamento no les favorecía. Pero con la llegada del Grupo B ellos pensaron, con toda la tecnología que tenemos nosotros y este reglamento tan liberal, seguro que vamos y arrasamos. Y lo intentaron con 959. Bueno, el 959, como os digo, era un coche tecnológicamente muy avanzado, de serie, daba 450 caballos, tenía 6 marchas, tenía tracción total. Por cierto, esta tracción total luego llegó al resto de los 911. Era un coche, para que os hagáis una idea, que aceleraba de 0 a 100 en 3,7 segundos y tenía una velocidad máxima de 319 km/h. Consiguió ser más rápido que el coche más rápido hasta ese momento, que era el Ferrari F40. Pero nunca, jamás corrió en rallies. Curiosamente, sí participó en el París-Dakar, que ganó en 1986. Y ahora me recordaba Rodrigo que en el Dakar clásico de vez en cuando se ve uno. Hay que tener ganas para tener un 959 e irse a hacer el Dakar. La conclusión, en este caso había que haber puesto conclusión sencilla, no puede ser más sencilla. Espero que os haya gustado estas 10, me iba a decir rarezas, curiosidades y rarezas que os he traído de estos Grupo B, que algunos no conocíais y algunos a lo mejor no sabíais que eran Grupo B. Llegamos al coche del día y seguimos con las rarezas, que estamos aquí hablando de cómo hay que decirlo. Vamos a ver. He escogido un coche que es el Giacattolo Grupo B, que lo he puesto en inglés, Group B, porque eso lo sé decir en inglés. Bueno, este coche yo creo que es el heredero del espíritu del Alfa Romeo Alfa Sud Sprint 6C, que curiosamente se hizo años después en Australia. Es la reencarnación de este coche. ¿La mayor diferencia cuál es? Pues que en vez de un motor V6 Buso, pues le metieron un motor V8 Holden que daba 300 caballos de potencia. No está nada mal. Llegamos al consultorio donde Bernabé nos pregunta si el Seat Ibiza bimotor se homologó en Grupo B. Pues no, no se homologó en Grupo B. Yo creo que no hubiera sido muy competitivo, pero en cualquier caso es que llegó tarde para ser homologado en Grupo B. Lucía dice que ella recuerda de pequeñita haber visto en España correr los Citroën Visa 1000 pistas. Bueno, probablemente hayas visto correr a los Citroën Visa 1000 pistas, pero también puede ser que te equivoques con el Citroën Visa Trophée. Este coche, además, fue el vencedor del primer campeonato de España de rally sobre tierra. Bueno, el coche va muy bien, pero es que además a su volante iba un pedazo de piloto, Ricardo Muñoz, que todo el mundo conoce por Rizos, que aparte es buen amigo mío y que es un piloto de primera categoría. Y como curiosidad, pues una persona, muy buen periodista del motor que se llama Carlos Hernández, que fue mi jefe, iba como copiloto. Bueno, os digo, esto pasó, para que lo sepáis, en 1983. Vale, y ya llegamos al final de este vídeo. Uno más. Este guión ya se ha terminado. Ya solo queda el final feliz. Que, bueno, es deciros que os suscribáis, que nos hagáis comentarios, todo eso. Y sobre todo las 4 cosas que os digo siempre. Si queréis vídeo de motos, los podéis ver en Moto1 Pro. Tenemos una web que cada vez tiene más seguidores. Gracias por vernos en la web. Que hacemos podcast los lunes, que molan mucho. Está feo que yo lo diga, pero es que me esfuerzo para que molen. Y que estamos en todas las redes sociales. Y sobre todo, lo más importante, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.